Hoy vamos a hablar sobre la relación entre el rigor de la Geburá y la alimentación, por una parte, y después vamos a poner un ejemplo de la aplicación de Geburá. Para la reflexión primera nos vamos a basar en la siguiente pregunta. ¿Sirve el ayuno para tener más disciplina? Me baso en esta pregunta porque sale bastante frecuente esta relación de estas dos ideas, ¿cierto? El ayuno y la disciplina como relacionados con la Geburá, con el rigor. Primero, definamos el ayuno. Corresponde al abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Podemos decir que el ayuno es una herramienta espiritual de mucho beneficio, pero debe practicarse en el tiempo correcto y con la conciencia correcta. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta que ha llegado, es importante considerar las dos etapas generales de la disciplina, y esto es muy importante para el tema de la Geburá. En una primera etapa, cuando estamos empezando a cultivar la disciplina, hacemos las cosas porque sabemos intelectualmente que es lo correcto y que nos hace bien, pero lo hacemos con dificultad, a contrapelo o a regañadientes. Más bien lo hacemos como una obligación. Entonces, esa es una primera etapa. Hacemos las cosas, pero más bien sintiéndolo todavía como un peso, una carga o una obligación. En una segunda etapa, de tanto repetir la acción, la disciplina y la perseverancia dan su fruto y se logra un hábito, se desarrolla una virtud, se hace ahora las cosas de forma más natural, agradable y conectado con el sentido del por qué estamos haciendo las cosas. En esta etapa hay una mayor fuerza espiritual que permite vencer al ego con mayor facilidad. En esta etapa la persona entra en un estado de conciencia que es señor de sí mismo, es decir, se controla a sí mismo. Cabalísticamente hablando, en esta etapa hay un alineamiento entre sus tres niveles del alma encarnados. La Neshama, la mente sabia, controla al Ruach, la mente emocional, y el Ruach controla al Nefesh, que es el alma animal relacionada con el cuerpo. De manera que la voluntad divina, captada por la Neshama, en el mundo espiritual, se traduce en un hecho concreto en el mundo físico. Este es el mecanismo que se utiliza para traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces, tenemos estas dos etapas de la disciplina que hay que considerarlas en el contexto de esta respuesta relacionada con el ayuno. Por otra parte, la alimentación es una necesidad física real y la comida es uno de los deseos más fuertes del cuerpo por el placer del sentido del gusto. Por esta razón, ayunar es considerado un trabajo de restricción avanzado. Entonces, considerar eso, la persona que hizo esta pregunta. El ayuno es considerado un trabajo de Geburá, de restricción avanzado. Por lo tanto, se requiere gran fuerza espiritual para dominar el cuerpo en este aspecto. Yo diría que se requiere una fuerza de Geburá trabajada con una disciplina en etapa 2, ya para aventurarse a incursionar en los ayunos. En ese sentido, no lo recomiendo como una práctica para desarrollar la disciplina si la persona está en la etapa 1.
Sí recomiendo practicar el ayuno cuando ya se ha alcanzado una disciplina virtuosa. Entonces la persona ya está en la etapa 2. Lo que sí se puede hacer es lo siguiente. Antes de pasar al ayuno, se puede iniciar la disciplina de la alimentación con los siguientes elementos. Entonces aquí podemos ver cómo aplicar la Geburá a la alimentación sin estar pensando necesariamente en un ayuno. Voy a nombrar cuatro puntos. Entonces, en un primer punto, sugiero adoptar la forma de alimentación propuesta por Elohim en la Torá. Esta es una perfecta forma de alimentación, pues permite alcanzar el máximo de nuestro potencial físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, si uno quiere empezar a trabajar el rigor en la alimentación, es decir, no comer cualquier cosa, empiece a alimentarse de acuerdo a la indicación de la Torá. Eso lo puede encontrar en el libro de Levítico o Bamidbar, capítulo 11, o Deuteronomio de Barim, capítulo 14. Ahí lo puede leer. Entonces, ya empezar a adoptar esa alimentación es una forma de rigor. Rigor en el sentido que le va a estar diciendo a su cuerpo, hay cosas que puedes comer y hay cosas que no puedes comer. Segundo punto para trabajar el rigor en la alimentación, lograr un orden de horario en las comidas y respetar los tiempos asignados para comer. Esto es muy importante. La alimentación debe tener su tiempo consagrado, su espacio consagrado dentro del día, no comer a la rápida en cualquier momento. Entonces también es parte del rigor. Tercero, comer en el estado espiritual adecuado. Esto es comer en paz, comer con alegría, comer agradecido y en un lugar bello y ordenado. También, si uno cultiva ese trabajo espiritual, ejerce su geburá, ejerce su rigor sobre su ego y trabaja esa actitud cuando va a comer. Y cuarto, trabajar la frugalidad, es decir, la moderación en la comida. Por ejemplo, si tengo un chocolate, sacar 1 o 2 cuadraditos y no comerse la barra completa es un ejemplo práctico de geburá. Es bueno, saludable y virtuoso acostumbrarse a comer solo lo necesario, no más. Ahí también hay una aplicación del rigor. Comer lo necesario, no comer en exceso. Muchas veces comemos más de lo necesario, pero si eso no lo podemos controlar, es porque en esa área el ego nos está venciendo y nos falta fuerza de restricción y límite al comer. Entonces, ahí con esos 4 puntos, antes de aventurarse en un ayuno, con esos 4 puntos uno puede trabajar el rigor de la geburá aplicado a la alimentación, a toda esta área, y ya cuando uno va desarrollando una disciplina mayor, puede entrar a trabajar los ayunos que son más difíciles. Eso para responder esa pregunta en relación al ayuno y la geburá. Me cambio de tema. Geburá es la energía que nos hace decir que no y poner límites de manera equilibrada. Cuando estamos fundamentados en Elohim,
y seguimos a Yeshua, la Geburá pone el límite preciso para mantener el orden, el equilibrio y la armonía en las distintas circunstancias de la vida. Registrar esas tres palabras: orden, equilibrio y armonía. Cuando hay rigor correctamente apropiado, en mi vida tengo esas tres características. La energía de la Geburá se puede representar como la acción de podar. La finalidad de la poda es tener árboles fuertes, sanos, productivos, con frutos de calidad y también árboles atractivos. Con la poda se elimina lo sobrante, se quitan las ramas dañadas, se corta el gajo enfermo o mal situado. Da una forma decorativa al árbol, facilita su crecimiento, aumentan los frutos, mejora la calidad de su madera, etc. Todo eso a partir de la poda. Geburá es la fuerza espiritual que pone límites. Así como la poda le va poniendo límites al árbol y va cortando, Geburá también pone límites a la influencia del ego. Va cortando cosas que el ego quiere proponer. Nos ayuda a vencer dicha influencia, a restringir los deseos del ego, a eliminar las energías negativas, a transformar los defectos en virtudes. Todo eso lo va logrando el rigor dentro de nosotros. Geburá es la fuerza espiritual para vencer a los enemigos externos e internos. Enemigo interno se refiere a toda nuestra inclinación al mal. El que puede vencer sus enemigos internos puede vencer a sus enemigos externos. Alcanzamos la perfecta armonía cuando Geburá pone el justo límite a nuestro deseo de recibir y a nuestro deseo de compartir. Y pone el justo límite al ego de los demás. Entonces aquí es importante darse cuenta que uno debe aprender a poner límites tanto a su deseo de recibir como a su deseo de compartir. Cuando estamos controlados por el ego, el rigor puede estar desequilibrado por deficiencia, es decir, hay poca fuerza de restricción, tengo poca fuerza para poner restricción, o puede estar desequilibrado por exceso, tengo mucha fuerza de restricción, expresada como una falta de límites, o un exceso de límites, o un exceso de rigor. Hay que saber que cada vez que actuamos guiados por el ego, aunque tengamos buena intención, el resultado es un desequilibrio y una falta de armonía que puede traer enfermedad, conflictos y distanciamientos. Este punto también es muy importante, porque a veces uno dice, es que yo lo hice con la mejor intención. ¿Cierto? Puedes haber hecho con la mejor intención, pero si esa intención está guiada por el ego y no hay un límite, se puede entonces transformar en un conflicto. Es importante recordar que la luz que circula por el árbol de la vida es el amor de Elohim. Todas las sefirot son una manifestación del amor del Padre. Por ejemplo, tenemos amor voluntad, amor sabiduría, amor inteligencia, amor bondad, amor restricción, etc. Todo es la nota del amor expresado de diferentes maneras. Y el amor se expresa tanto en las sefirot expansivas, pilar derecho, como en las sefirot restrictivas del pilar izquierdo. Y necesitamos entonces el equilibrio del pilar central, donde también está expresado la energía del amor. Entonces vamos a poner un caso, uno de los casos quizás
más comunes de la vida diaria en relación a la aplicación de la fuerza del rigor. Vamos a ver un caso en el cual la Geburá es deficiente. Es decir, hay una falta de rigor en la persona. En este caso, la persona es incapaz de poner límites a los demás. Como su deseo de compartir es grande, siempre la persona está sirviendo a los demás, ayudando, preocupándose por las necesidades del prójimo, etc. Pero puede ser que esta persona, tan virtuosa en el aspecto de compartir, tenga un defecto importante en el aspecto del rigor. Y sin darse cuenta, la persona viva en un modo sirviente, que no es lo mismo que servidor. Y aquí este punto es importante. Una cosa es ser sirviente y otra cosa es ser servidor. Sirviente y servidor se parecen en el sentido de que se relacionan con el compartir, pero no son lo mismo. El servidor comparte libremente y es señor de sí mismo. Comparte de modo virtuoso, con su ego controlado. El servidor tiene el poder. Él controla su poder. Cuando digo poder, me refiero al poder personal, no el poder sobre otro. El servidor sirve teniendo él el poder de sí mismo. En cambio, el sirviente comparte presionado por su mundo interno y externo. No es señor de sí mismo. Todo lo contrario, ha cedido su poder a otro, que generalmente ese otro está descontrolado con el poder de controlar a los demás. En este caso, el compartir no es virtuoso, sino controlado por el ego, y la persona habitualmente se hace cargo de todo, no pide ayuda, se sobrecarga y generalmente termina enferma esa persona físicamente y desarmonizada emocionalmente. Todo porque la persona no tiene la fuerza de rigor de poner el límite. En esta situación, la deficiencia de fuerza de Geburá o rigor se puede deber al miedo, al sentimiento de indignidad, de inferioridad, a la inseguridad, a un estado de carencia o también a la culpa, etc. Generalmente este estado se expresa como miedo y la persona siente que no tiene el valor para levantarse y poner el límite. La persona es incapaz de decir que no. Y esto produce una situación desequilibrada e inarmónica, pues la persona termina siendo abusada, sobrecargada, en un estado servil, menospreciada, dominada, humillada y muchas veces maltratada también físicamente. En este caso, la persona cosechará el fruto amargo del árbol del ego, de la tristeza, la frustración, la rabia, el resentimiento, la culpa, la sensación de indignidad. Pero en la medida que la persona hace su trabajo espiritual con las meditaciones, se llena de luz, hace su transformación desde el defecto a la virtud, pasa al árbol de la vida. En este caso, la persona tendrá la fuerza de la Geburá que le permitirá vencer el miedo y decir que no y poner los límites. Esta fuerza que va desarrollando la persona con su alquimia se relaciona con el valor
la bravura, el coraje y el poder. La persona retoma el poder personal. Esto es una de las situaciones bastante comunes que se dan en el cual se junta en una relación que puede ser de pareja o de trabajo, una persona muy con su ego dominante, vamos a llamarlo, dominador, se junta con una persona en este estado en el cual su geburá, su fuerza de rigor, está muy disminuida y se produce esta sensación de abuso porque la persona es incapaz de decir que no. ¿Cómo sé entonces si mi compartir está siendo excesivo? Porque entonces se produce toda esta situación física, emocional, en la cual la persona se va debilitando, va perdiendo su energía y cada vez va sintiendo que tiene menos el poder en sí misma, más le entrega el poder a la otra persona empieza como a dominar sobre sí y la persona siente que no puede ya poner los límites y entra en un estado servil y en el cual se dan todas las condiciones para que esa persona sea abusada psicológicamente o también físicamente. Por eso es tan importante esta energía y se da mucho y a veces cuesta poner los límites, generalmente por miedos internos. Maestro, una persona manipuladora, ¿dónde tiene el desequilibrio? Hay un desequilibrio con el poder, es decir, la persona trata de controlar a otra persona. Lo hace en el caso que preguntas a través de la manipulación emocional, pero sigue siendo el ego del poder, de controlar a otro. Ahora, si la persona no tiene fuerza de rigor, Geburá va a ceder ante esa manipulación, generalmente con culpa, por ejemplo, le da un sentimiento de culpa decir que no, y cede a la manipulación y la persona termina controlando entonces de esa forma a la otra. Por eso es tan importante poder darse cuenta también cuando uno está siendo manipulado emocionalmente e independiente de quién sea, eso no se puede aceptar. Nunca podemos aceptar ser manipulados emocionalmente por nadie. Porque en el momento que tú te dejas manipular emocionalmente, le estás entregando el poder a la otra persona. Y ahí entonces estás abriendo la puerta para entrar en esta deficiencia cada vez mayor de rigor hasta que puedas quedar sometido a la otra persona. Ojo con la manipulación emocional, nunca permitir, nunca caer en eso. Ni hacerlo, por supuesto, ni dejarse manipular por otro. Lo que se describe sean los trabajos cuando por temor a perder el empleo se trabajan horas extras, no pagas, incluso los fines de semana. Y si la persona está muy endeudada, más miedo a ponerle los límites al empleador. Claro, y si la persona no tiene emuná, súmale a eso. Si una persona que está en esa condición no tiene cultivo espiritual, cree que el trabajo se lo está dando el empleador. A nosotros el trabajo no lo da el empleador. El trabajo nos viene de Elohim. Viene a través del empleador. Pero no es del empleador. No hay ninguna persona que te dé un trabajo. Salvo que tú estés en el ego. Si tú estás buscando el trabajo desde el ego, tú sientes que la persona te da el trabajo. Si tú estás buscando el trabajo desde tu alma, es Elohim el que te da el trabajo.
Entonces, si Elohim me da este trabajo, me puede dar 100 veces el mismo trabajo o un mejor trabajo. Ahora, si yo no creo eso, ¿qué va a pasar? Que como creo que voy a perder el trabajo y nadie me va a dar nada más, acepto esa situación. Y entonces, si hay alguien, supongamos un empleador, que se quisiera abusar y la persona baja la cabeza porque cree que va a perder el trabajo para siempre y se va a quedar sin nada, ahí estaría la carencia. Bueno, no va a poner el límite por miedo. Ese es el engaño del ego. Ese es el engaño del ego cuando uno vive en el ego. Cuando uno cree que las cosas nos vienen de este mundo. Eso es lo que hablamos en semanas pasadas, que el fundamento no está en este mundo, justamente. El fundamento está en el cielo. Se refleja en este mundo, pero el fundamento está arriba. ¿De dónde me viene el dinero? Me viene de arriba. ¿De dónde me viene la abundancia, la riqueza? Me viene de arriba, no me viene de este mundo. ¿De dónde me viene el trabajo? Me viene de arriba, no me viene de este mundo. Todo me viene de arriba, para el que está viviendo desde arriba. Entonces, claro, si yo estoy viviendo desde este mundo, nutriéndome desde este mundo que no tiene luz, voy a vivir siempre con miedo a que se me acabe lo que tengo. Y como tengo miedo a que se me acabe, entonces no pongo límites. Porque si pongo límites y lo pierdo, bueno, el que está en Elohim dice, pongo límites. Si pierdo esto, Elohim me da otro. ¿Tengo emuná o no tengo emuná? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Es completa falta de Geburá? ¿O hay algo más en desequilibrio? Claro, en una adicción hay una completa falta de Geburá. La persona no tiene control sobre sí misma. Está absolutamente controlado por ese deseo de recibir esa droga. Le ha cedido su poder a la droga. Está absolutamente tomado por ese deseo. Una de las energías claramente que hay que desarrollar en los trabajos de adicción es la Geburá. Si una persona no tiene ese rigor, es muy difícil salir. Maestro, he comprobado que a medida que dominamos el ego, nos sentimos con el poder de nuestro propio control, dominio, y genera una serenidad increíble y nos hace más seguros ante los demás, de modo que los demás se sienten aludidos con el nuevo comportamiento. Muchas gracias, maestro. De nada. Gracias a ti. Así es, uno de los frutos del trabajo espiritual es el poder personal. Eso es muy importante. Tenemos que recuperar el poder personal. El poder personal viene de estar convencidos, absolutamente convencidos de que todo nos viene de Elohim. Cuando tú sientes que todo te lo da el Padre, recobras tu poder. Cuando no sientes eso, cuando sientes todo lo contrario, que todo te viene de tu ego, cedes el poder por el miedo. Para que no se te acabe lo que tienes, cedes tu poder y entonces finalmente terminas controlado por esas cosas. Terminas sirviente, no servidor. Entonces, claro, las ideologías, por ejemplo, tienden a ponerte entre el bueno y el malo, ¿cierto? El abusador es el empresario, la víctima es el trabajador. Es el típico discurso de división. Eso es mentira. La verdad es que lo que pasa ahí es que la persona no conecta con su poder personal, ni el abusador ni el abusado. El abusador está descontrolado con el poder. El abusado ha cedido el poder.
¿Por qué cede el poder? Porque no tiene cultivo espiritual, porque cree que las cosas le vienen desde este mundo. Es tan central este punto, tan central, que si uno vuelve a centrar todo su vida en Elohim, recobras tu poder personal y vas a tener siempre todo lo que necesitas en tu vida. Se acabó la carencia. Muy interesante la reflexión, maestro. Tiene muchas aristas y es necesaria la autoobservación y a partir de ahí, con fuerza de voluntad, a trabajar mis debilidades. Es un trabajo permanente. ¿Cierto? Es un trabajo permanente y es fundamental en el trabajo espiritual porque ayer comentábamos que el Satán ataca primero la Geburá. Y justamente una de las razones es por esto. Porque si nos debilita en la Geburá y perdemos el poder, ¿quién se queda con el poder? Él, el ego. Entonces, y cuando eso ocurre, es muchísimo más fácil poder someterse a su influencia. Por eso también es tan necesario volver a educar los hijos con bastante rigor, amor, rigor, pero que crezcan con límites y que ellos puedan ponerse límites a sí mismos y puedan ponerle límites a los demás. En este mundo hay muchas personas en tinieblas bajo formas diversas de esclavitud. Nuestras meditaciones colectivas y el trabajo personal ayudarán a liberarse a esas personas que no tienen acceso a la verdad. Sí, nuestras meditaciones son una gran ayuda, en el sentido que van aportando a esta malla energética que nos une a todos un gran caudal de energía que queda disponible para esas personas y esta energía va como haciendo una influencia positiva en la mente de las personas. Así como el ego hace una influencia negativa, las meditaciones que vamos haciendo y vamos enviando luz al mundo, va quedando también en esta malla y va haciendo una influencia positiva en la mente de todas las personas, pero es una influencia. Siempre la decisión final es de la persona. Así como la persona puede abrir la puerta al Satán, se la puede abrir a esta influencia positiva. Lo que nosotros podemos hacer es entregar mucha luz para que esté esta influencia positiva. Pero finalmente, si la persona no quiere aprovechar la luz, no la va a aprovechar y se va a quedar en la oscuridad aunque estemos enviando todos los días luz. Ahora, sabiendo eso, del mismo modo tenemos que mantenernos enviando luz para que la presión sobre la conciencia colectiva y la conciencia individual sea fuerte. Entonces, esa presión luminosa en algún momento y en mucha gente empieza a tenderlos hacia el bien. Elohim es quien nos provee de todo lo que hay en este plano, absolutamente de todo, y nada le pertenece al hombre ni su aliento de vida. Siendo esta nuestra condición, ¿hay otro mundo paralelo a este mundo? Sí, hay otro mundo paralelo, claramente. Por ejemplo, supongamos que una persona está enferma. Esa es su realidad hoy día. Y tú le dices a esa persona, cierra los ojos e imagina que estás totalmente sana. Eso que está imaginando la persona en ese momento
es un mundo paralelo. Ese mundo paralelo que está siendo creado por su mente en ese momento, si la persona tiene emuná, ese mundo paralelo lo trae a esta realidad física de acá. Mientras nosotros tengamos la capacidad de pensar y de imaginar, estamos creando mundos paralelos. Tú puedes tener en tu mente, como una carta de menú de un restaurante, una serie de opciones que tú te estás imaginando en tu mente. ¿Cuál vas a elegir? Depende de ti. Todas esas opciones son mundos paralelos, están ahí para ti, están todos disponibles para ti. ¿Cuál vas a elegir? Depende de ti. ¿Qué es lo que trae ese mundo paralelo acá? Tu emuná, tu certeza de que eso que estás imaginando, puedes traerlo aquí. Entonces, maestro, nosotros como humanidad hemos cedido el poder ante este sistema o matrix en que vivimos y también ante las religiones que hemos dejado que nos dominen con el miedo. Absolutamente sí. Hemos cedido el poder, totalmente. Totalmente. Demasiado. Hemos cedido el poder a las religiones, a las ideologías, a los partidos políticos, a los sistemas. Hemos cedido el poder. Y la causa, desde el punto de vista del árbol de la vida, está justamente en el debilitamiento de la fuerza, del rigor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para transformar este mundo en un jardín del Edén? Volver a recuperar el poder. Eso es todo. ¿Y qué significa recuperar el poder? No significa estar mandando a otras personas, ¿cierto? Significa que tú tienes el poder de lo que entra en tu mente. Tú tienes el poder en lo que piensas. Tú tienes el poder de lo que piensas. Tú eliges qué pensar. Tú eliges qué imaginar. Y a partir de eso viene un sentimiento, viene una palabra y viene una acción. Cuando todo el mundo recupere el poder de su mente y elija qué pensar y use su mente a su favor, entonces entre todos creamos el reino de los cielos. Por eso es tan importante este estado de alerta en nuestra mente. Elige siempre qué pensar, que nadie piense por ti. Tú finalmente, claro, tú puedes aprender, estar estudiando, aprendiendo cosas, está bien, pero finalmente tú tienes que pensar por ti. Tú tienes que decidir. Estoy hablando de adultos, ¿cierto? En un niño tú le vas poniendo los límites. Por eso es tan equivocado desde el punto de vista de la sabiduría cuando un niño, antes de los 14 años, tú empiezas a dejar que elija ellos algunas cosas que no tienen que elegir de niño. No quiero comer. No, tiene que comer, ¿ah? Porque tiene que alimentarse. No quiero lavarme los dientes. No, tiene que lavarse los dientes porque si no se enferman sus dientes. O sea, hay cosas que debemos poner los límites, el rigor. Entonces, cuando uno entra en un sistema de educación en el cual no límites, estamos condenando a esta sociedad a que sea fácilmente arrebatado su poder y finalmente entra el poder del ego en la sociedad. Ahí nomás. Entonces, como ejercicio de poder,
Todos los días tiene que pensar en la persona que quieres ser, pero en el máximo. Pensar en cómo serías tú en tu máxima expresión de ser humano, tú con tu alma individual. ¿Cómo sería la mayor expresión de ti? ¿Cómo serías tú en tu máximo estado físico, en tu máxima potencia emocional, en tu máxima potencia mental, en tu máxima potencia espiritual? Pensar eso, imaginarlo como una realidad, como hablamos, como este universo paralelo. Si tú lo puedes imaginar es porque existe. O sea, si tú puedes verte a ti mismo como un ser de luz absolutamente virtuoso, me refiero a ser de luz, no como que estás en un ángel, sino aquí. Si tú puedes imaginarte todos los días así, es porque esa realidad existe. Y ahí vas recuperando tu poder. Eso lo vas impregnando de emuná, de certeza. Eso es lo que se va a manifestar. Ese es nuestro poder. Ese es el poder creador. El descontrol de los niños en pataleta porque no se les da el gusto es muy habitual. En este caso, los padres deben hacer de tutor del árbol del pequeño. Correcto, sí. De todas maneras, los padres somos tutores del árbol de nuestros hijos pequeños, justamente. Y ahí se requiere que los padres, padre, madre, sean sabios, hayan hecho su trabajo, tengan el poder de sí mismos, tengan el control de sí mismos. Por eso una de las formas mejores que uno puede hacer por sus hijos, cuando está esperando hijos, por ejemplo, es formarse como personas sabias. Cultivar la espiritualidad justamente para que cuando tenga que guiar a mis hijos, tenga sabiduría, tenga poder, tenga control sobre mí mismo. Yo tenía problemas con una compañera de trabajo y desde que comencé a hacer este trabajo y las meditaciones, ella ha cambiado totalmente. La emuná me mantiene fuerte con la autoestima alta, pensando en crecer espiritualmente. Muchas gracias, maestro, por sus enseñanzas. Gracias a ustedes por recibir la semilla. Son buena tierra. Maestro, creo que sería bueno un tema de Yegurá con los hijos. Mi hija tiene 2 años y 9 meses y me domina. No puede ser. Tú tienes que tener tu poder. Si te domina a los 2 años, ¿qué va a hacer a los 7? ¿Qué va a hacer a los 15? ¿Te va a echar de la casa? No. No. Tienes que cambiar ahora. Enfócate esta semana en estas meditaciones. Ya empieza en tu mente desde el día de hoy a imaginar tu relación con tu hija en la cual tú tienes el poder. Recordemos que poder no es el poder del ego, ¿cierto? Que somete de una manera abusiva al otro. El poder es que tú tienes el control sobre tus emociones y tienes la capacidad de poner el límite virtuoso. Tienes que empezar en tu mente a imaginar esa relación sana con tu hija, pero tienes que hacerlo ya, porque no puede dominarte a los 2 años. Hazlo por tu hija, hazlo por ti, hazlo por tu hija, porque si ella crece así, se va a desviar. Y mientras más se va desviando, más cuesta después enderezar.